Magalí Echevarne es una joven escritora argentina que ha ganado el octavo premio Ribera del Duero de narrativa breve con su libro La vida por delante, publicado por la editorial Páginas de Espuma. En esta entrevista nos cuenta la autora cómo ha sido su proceso creativo. ¿Estás estresadísima o todo bien? No, no, todavía no, no. Estoy contenta y además me ilusiona mucho porque voy a un montón de ciudades que no conozco de España. Así que muy ilusionada. Voy a conocer Oviedo, que mi abuela era de ahí. Ay, qué Y lindo. así que yo no la conocía a ella, pero sabía que había nacido, había en un pueblito al sur de Oviedo, muy cerquita. Y bueno, me hace mucha ilusión conocer y recorrer y estoy contenta. Estoy contenta. Bueno, es Claro, sí. abusador, todavía no empezó, así que todavía no sé, no te sé decir. Bueno, menos mal, pero bueno, ya está como en movimiento la cosa. Sí, sí. Em, Bueno, ahí está. ¿Por dónde quería empezar? Bueno, por el principio. eh, por tu recorrido en principio como lectora. Ok. Así que mi pregunta es, ¿quiénes son las madres y los padres literarios de Magalí Echevarne? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, en el origen, digamos, en mi adolescencia, obviamente empecé como leyendo a los grandes escritores de literatura argentina, los abuelos ya. Este, Borges, Cortázar, Sábato. Me acuerdo mucho a los 15 años de haberme vuelto loca con una novela muy conocida en Argentina, o sea, cualquier adolescente la leyó, que es Sobre héroes y tumbas, una novela de Sábato, muy Ujú, oscura, muy existencialista, con un personaje femenino que me había fascinado, Alejandra, quería ser como ella. Eh, ajá, y bueno, después yo estudié letras, en realidad primero estudié filosofía y después entré a la carrera de letras. Y siempre digo que un poco llegué como a la literatura de mujeres bastante más tarde. O sea, en el principio lo que más leía eran escritores y ingreso a la universidad, que no fue de donde empecé a leer a mujeres, porque incluso en la universidad los planes de estudio, al menos hasta cuando cursé yo hace bastantes años, en su mayoría los planes contenían eh, títulos de autores y no tanto de mujeres, incluso cuando hubiera, para incluir, y hubiera buenas. Eh, ujú, Había como bastante silencio y borramiento en ese sentido. Así que un poco como de la escritura de las mujeres, incluso de la literatura argentina, llegué más como en esos años, como de la universidad, pero por mis amigas, ¿no? Y mis compañeros, mis amigos de estudio, eh, Silvino Campo, Liliana Hecker, Eve Ugar, eh, y, y me di cuenta de que era algo que nos recomendábamos también, ¿no? Escritores, quizás es que incluso escritoras norteamericanas aparecen ahí como, además de lo que había leído, empiezan a aparecer estos nombres de autoras mujeres que quizás no había llegado a mi adolescencia, que es creo que cuando me hubiera gustado que aparezcan, ¿no? Eh, y, y bueno, también yo asistí bastante a talleres literarios, en realidad a uno, a un taller, que es de donde me hice la mayoría de mis amigos. Y bueno, ajá, los talleres literarios, que en Argentina es bastante más común que acá, y en general es casi siempre el espacio donde se empieza como a gestar la escritura y incluso a veces la idea de después de publicar algo porque se comparten, porque las lecturas son muy nutridas, porque los grupos siempre son grandes y hay muy buenas recomendaciones de lectura. Así que un poco a partir de ahí también como fui accediendo a otra literatura, a otro tipo de escrituras, incluso creo que cosas que no hubiera leído en la universidad. ujú. Eh, ¿Fue un y proceso paralelo entre, o sea, mientras estudiabas, estabas participando de iba los a talleres? talleres, Ajá, sí, iba a talleres y ahí, o sea, yo me hice una gran amiga en la universidad cuando hacíamos filosofía, que es Julieta Mortati, después terminó siendo la editora de mi libro en Argentina, porque ella armó una editorial, se llama Tenemos las Máquinas, y que fue ella un poco la idea, la que tuvo la idea de armar ese libro y publicarme. Y la conocí a ella cursando y ella me dijo, hay un taller literario
¿por qué no vamos? Como bueno, nos empezamos como a acompañar en ese circuito, que fuera muy divertido también, porque como te digo, en general, además de leer, además de que ejercitaba la escritura, me hice grandes amigos, o sea, mis grandes amigas de hoy, eh, me acompañan hasta hoy, nos conocimos ahí, en esos espacios. Muchos Ujú. en la universidad, pero muchos en los talleres. Las grandes complicidades que tiene la Sí, escritura. Qué bueno. Así que, bueno, tu decisión de escribir empezó ahí, paralela a la de escribí estudiar, mucho, la ¿no? verdad. Desde chiquita que escribía, no sé, como un juego, me gustaba escribir, me gustaba, o sea, era la que en el colegio iba al escenario y leía un cuento en los actos, me presentaba a los concursos internos del colegio, mi mamá me presentó en un concurso literario, me sugirió que mandara un relato que había escrito, al año siguiente de nuevo, eh, y creo que la escritura estaba desde el principio. eh, un poco como una fantasía, como no sé por qué, como la idea de jugar a ser escritora, no sé, de Ujú, escribir. Me gustaba mucho escribir. Encontraba que en esa soledad, que en general yo tenía bastante ejercitada, porque en general no había muchos chicos en mi familia, no había muchos niños, eran más bien toda gente grande y no había como muchos primos con quienes jugar. Yo jugaba mucho sola y creo que ahí ujú, apareció también la escritura, como un ejercicio de esa soledad entretenida, ujú. o la soledad como un espacio donde se puede pasarla bien con uno. Y también estuvo la edición, ¿no es cierto? Ha sido tu trabajo durante mucho tiempo. Tarde, sí, la edición más tarde, yo escribía, hacía informes de lectura para la que ahora es mi jefa en Penguin, pero en ese momento yo estaba cursando la facultad, tenía otros trabajos y hacía informes de lectura, que en general los informes de lectura son como ayudas para el editor, como lecturas externas a la editorial. Ujú, eh, Te pasan un manuscrito, haces un resumen, una síntesis y una valoración. Yo hacía eso, me encantaba, siempre fantaseaba y deseaba trabajar en la editorial, y mucho tiempo después apareció esa posibilidad, se abría un espacio y me presenté. O sea que bueno, en realidad digamos que escribo antes que editar, ¿no? Escribo desde ajá. antes y me convertí en editora en el camino. Y cuando editas, ¿cómo es tu relación con el texto que editas? ¿Tenés ganas de hacerle cosas? No sé, te identificás un poco? ¿Te lo haces propio? No me lo hago propio, a veces no me identifico, pero me gusta mucho trabajar con el texto de otro y poder, yo digo que es como, simplemente un editor es un lector que llega antes, ¿no? Que lee Claro. antes que el resto. Y es un lector con voz, ni siquiera sé si con tanto voto, pero sí con voz. Entonces ese trabajo de conversar sobre un texto que se está escribiendo a mí me parece en mi propia escritura crucial, como poder tener personas en quienes confío y en quienes me gusta que lo lean y que me hagan una devolución y que me interesa su aporte y poder conversar sobre el texto. Y Claro. entonces en mi trabajo intento que sea lo mismo, como poder conversar. En un principio un manuscrito llega y a veces está más avanzado, menos avanzado, más terminado, pero un texto siempre requiere de lectura, de edición, de reescritura y de una conversación. Sobre todo siempre es una conversación sobre el texto. A Ujú. mí eso me encanta, es como lo que más me gusta de mi trabajo, como conversar Y, sobre la obra, incluso cuando todavía no escribió, ujú, eh, ¿no? Como cuando alguien está pensando en algo, las recomendaciones. Es como eso es lo más precioso, me parece, de editar. ujú. Y al revés, ¿cuáles son las huellas que la edición ha dejado en tu escritura? Me preguntan mucho, pero yo pienso que es como, no, no me genera como una influencia el trabajo, en el sentido de que, de nuevo, es un trabajo de lector. Entonces casi que para escribir es el mejor trabajo, como, o sea, solo estoy leyendo, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo idealmente estoy leyendo. También Ujú, estoy resolviendo problemas de editoriales y de gestión de cosas, pero eh, el centro de mi trabajo es leer y eso es lo mejor para escribir, aunque no lea cosas que me gusten, ¿no? Que no lea cosas a las que yo hubiera llegado de otra manera, más por el trabajo, pero todo eso te sirve, pero como que creo que también cualquier profesión sirve para escribir. Eh,
incluso la que esté más alejada, ¿no? Como de los libros, del ejercicio de escribir. Creo que todo le viene bien a la escritura. Todo lo que sirve para la vida, decía Beauvoir, sirve para la escritura. Entonces yo creo que si uno hace algo que, primero en mi caso, que me dé de comer, que me ayude a pagar el alquiler y que me permita tener una casa en la que a partir de cierta hora yo pueda decir, bueno, ahora no voy a trabajar más y me voy a poner a escribir, que casi siempre es la noche. Ujú. Después lo que hago durante el día está buenísimo, que en este caso tengo el privilegio de que me gusta lo que hago, pero creo que yo escribiría igual aunque trabajase cualquier otra cosa. De hecho, antes de ser editora trabajaba de cualquier cosa. Eh, Atendí locales, fui recepcionista, trabajé en una productora, fui ghostwriter, hice muchas cosas. Incluso cuando era ghostwriter, que escribía más, porque ahí tenía que escribir para otros, Ujú. eh, escribí. De hecho, escribí y, lo usé todo eso. Me Seguramente, vengué. claro. Piedras que usan las mujeres. Es su primer relato. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas. Después viene el resto. El amor por insistencia, la traición por escapar, la venganza prima hermana de la humillación y todas esas guerras lloronas. Sin embargo, mi mamá y sus amigas decían que era nuevo. Cada vez que alguna pareja del grupo que formaban ellas y sus maridos se separaba, una trenza cosida de amigos entre sí, al poco tiempo, él aparecía con una chica 20 años más joven. Sí, bueno, siempre me pregunto como quién narra, como que eso es algo que me pregunto cuando escribo, ¿no? En el caso cuando narra una primera persona, ¿quién es ese personaje que está narrando? ¿Qué le pasó? ¿Y qué mira alguien que va a contar eso? ¿A qué está prestando atención? Creo que esa distancia es a lo que vos, esto que vos decís, ¿no? Como lo que ese personaje señala en el caso de la primera persona, también en los otros cuentos, como lo que mira. Hay una frase muy hermosa de una idea de Clark Keegan, que es una escritora irlandesa, siempre me repite una amiga, que dice que los personajes son lo que miran, ¿no? Un Ujú, personaje se define por lo que mira. Entonces, esa distancia me parece que es la mirada sobre el mundo y sobre la realidad y sobre lo que está pasando. También porque estos son cuentos donde hay muchas emociones y siempre me pregunto si el narrador tiene que estar conmovido. Y yo creo que no. Creo que es muy difícil escribir uno desde la conmoción, desde atrapado en la emoción, como escribir enojado o escribir triste. Uno puede hacerlo, lo hago, pero luego tengo que volver sobre ese texto y revisar, ¿no? Como, bueno, esto lo escribí muy enojada, esto lo escribí muy triste, esto lo escribí demasiado desapegada. Entonces ahí creo que lo que terminas haciendo es calibrando algo para que tenga la justa medida de emoción, de distancia y de lucidez, ¿no? Como que ujú. creo que también esa distancia a veces se construye con el humor, que es lo que te permite salir de una emoción y salvarte, salvarte y salvar, me parece, como al personaje. Eh, Sí, eso es y justamente algo que he sentido mucho en la obra, hasta qué punto está el humor equilibrando, ¿no? Y me parece que, bueno, que es me muy, parece un muy poco como, interesante. a veces como puerta de emergencia, digo yo, como salida de emergencia, ¿no? Eh, Porque incluso a veces en la escritura me parecía que podía ser asfixiante el dolor, porque en la vida puede ser asfixiante. Yo creo que en general algo que me pasa en la vida es que sin humor, sin personas que amo y que me hacen reír, no podría haber sobrevivido. Eh, de hecho, la otra vez me di cuenta, por ejemplo, que todos los hombres de los que me enamoré me hacían reír. O sea, por sobre todas las cosas eran hombres muy graciosos. No fueron tantos los que me enamoré. Eh, y me hace reír, y me parece como muy importante, porque casi siempre el humor ocurre en personas muy inteligentes. Creo que es esa ironía, ¿no es cierto? Ese humor por la ironía, por lo sarcástico. Bueno, me gustó muchísimo, sobre todo donde traes el tema de la traducción, de la dificultad de la traducción,
¿no? Y, y los regionalismos. Yo quería preguntarte sobre eso, ¿cómo ves el tema de los regionalismos? Ahora vas a estar más con españoles y por ahí vas a sentir probablemente más cerca este tema, pero ¿cómo ha sido a la hora de escribir? Eso de leer, yo trabajo en una editorial y obviamente durante muchos años leí tipo de novelas que aparecen ahí en el cuento, las novelas eróticas, que en la mayoría son autoras americanas, Ujú, ¿no? Que traduce España y que nosotros leemos traducidos, y que a veces adaptamos y otras veces no adaptamos nuestro español. Y, y claro, es muchas veces algo que a mí me parecía cómico, ¿no? Como no me parecía erótico, me parecía cómico. Quizás porque las palabras estaban tan lejos, que, y que también incluso traían como, ¿no? Como estas expresiones un poco del porno, que uno las escuchó ahí. Entonces me parecía como un texto que más que erótico, que a mí se me volvía en la traducción y en el intento de adaptarlo, en ese trabajo de adaptar, no en la lectura, ¿no? Uno lo lee y bueno, está concentrado en la lectura, obviamente. Ya estamos muy acostumbrados a leer también traducciones, pero en el trabajo de tener que adaptar un texto erótico, por ejemplo, entonces me parecía como algo cómico. Y sí, por ejemplo, en ese cuento lo primero que tuve fue ese personaje. Me quería imaginar a esa escritora de novelas eróticas. Es un género muy particular porque en general es un género bastante esquemático, donde hay una estructura que se mantiene, que se sostiene y que tiene como pocas variaciones, ¿no? Siempre el personaje femenino es un poco frágil, y se va a convertir en empoderado cuando él la salve, cuando él la saque de la pobreza, cuando él le haga ver su fuerza interior, etcétera, etcétera. Y luego se va a empoderar y la relación entre ellos posiblemente sea tensa y de un poco de maltrato hasta que tengan relaciones. Como siempre es la misma lógica, como adaptada a diferentes profesiones, colores de pelo. Eh, y eso me daba como curiosidad quién podía estar detrás, ¿no? Como quién escribía eso. Y me gustó imaginar que en realidad hubiera sido una mujer que para nada parece dócil, ¿no? Como es una mujer que bastante incluso, bueno, va a salir a cazar con su marido, caza animales. Él es bastante dependiente de ella más que ella de él. Me gustaba como revertir, ¿no? Como revertir esa imagen de lo que uno imagina que es alguien fantaseando sobre ese tipo de historias de amor. ujú, Eh, que son las típicas historias de amor con las que crecimos, ¿no? El imaginario de lo que el amor romántico es, alguien viene y te salva. Eso sobre todas las cosas, es algo que repetimos un montón, incluso lo repetimos en nuestra vida adulta, incluso amigas, o sea, entre mis amigas circula, ¿no? Como nos lo decimos eso de, ya va a ujú. aparecer alguien, y como, ¿no? ¿Qué quiere decir que aparezca alguien? Bueno, ¿Y me va bárbaro, a salvar de mí? aparezca y siga un camino. Bueno, Eh, te iba a preguntar cómo construís, o sea, cómo es el proceso creativo de construcción, cómo construís las tramas, porque la sensación es que hay un trabajo de relojería fina en todas estas tramas, como que está muy cuidado y tengo curiosidad por saber cómo lo vas haciendo. Tiene como dos tiempos. Eso me gusta siempre que el pasado sea algo muy importante en los relatos. Me parece como siempre el ejercicio de la memoria en los personajes que recuerdan y donde ese pasado hace como de contrapeso. Y muchas veces es como un espacio-tiempo en el que esos personajes se explican. Incluso a veces se justifican un poco, ¿no? O uno entiende las razones. Pero me gustó como trabajar con dos tiempos en general, como un presente narrativo en algunos y un pasado evocado, eh, donde a veces incluso eso que es un poco minoso en el presente, uno termina de verlo, como si me gustara dejar en claro los hilos, ¿no? Los hilos de esa trama, como hay algo de sobreexposición de las razones. Quizás no hay tanto culto. Está bastante dicho, ¿no? Las razones de por qué pasa lo que pasa. Otras están sugeridas, otras no están tan dichas, Ujú, pero hay una gran parte del drama del presente que está explicado en ese pasado, digamos. ujú, Siempre me gusta pensarlo así. Después fui construyendo un poco como en capas y la mayoría me llevó un tiempo porque me gustaba como ir agregándole digresiones, como, bueno, se me iban ocurriendo, no sé, por ejemplo, con el segundo cuento, estas dos mujeres que viajan a las cataratas, me imaginaba como, traté de imaginarme
una suerte de itinerario, ¿no? De actividades que iban a hacer en esas vacaciones y que en esos días en las cataratas, y bueno, y qué les iba a pasar. Eso traté de armarlo como una suerte de escaleta. Pero la Ujú. realidad es que eso vino mucho después. Lo primero que tuve fue un personaje. Lo primero que me divirtió escribir fue a esta mujer, imaginarme quién era, imaginarme de dónde venía, eh, investigar algo de su ciudad, de su posible vida, de esto que hacía con los animales, quién era su marido, como inventarme eso y pensar eh, qué le podía pasar a ese personaje acá y para qué me servía. Y en realidad me di cuenta que me servía para contar a los otros personajes, Julia. Bueno, sí, creo que justamente por ese lado era, yo veo más que temas como si fuesen temas de a dos, temas agrupados, ¿no? Sí, Guiadas, digamos. El amor, el desamor, ¿no? La vida, la muerte, o la enfermedad, o el suicidio, pero vienen como de a dos, en tensión, sí. estos dos conceptos. Eh, no sé si es así como los empezaste a trabajar, bueno, la vida y la muerte, el amor, la pérdida también aparece, pero Sí, en realidad no la es que lo madre, la busqué, hija, sino ¿no? creo que es así porque me parece que en general funciona así en la vida, ¿no? Ujú, Como todo tiene dos caras, siempre, todo. Eh, entonces, incluso en los peores momentos donde la enfermedad parece irreversible, incluso a veces la vida insiste, incluso sobre la vida y en la vida, la muerte asoma todo el tiempo. ujú, Eso me parece que no es algo que yo pongo, sino que está porque están los personajes, porque intenté escribir personajes que se parecieran a, a la realidad, ¿no? Que se parecieran a personas con las que nos podemos cruzar. Y entonces esa dualidad convive, como convive la comedia y la tragedia, casi todo, la belleza. Entonces, parece que es lo que nos habita y por lo tanto es lo que habita estos cuentos. Después también pensé, lo que sí pensé un poco es que hubiera parejas en el sentido de poner siempre personajes un poco enfrentados. Eh, ajá, Obviamente claro. que porque es lo que uno necesita para que haya un relato, necesita un conflicto y nada mejor que dos personajes que se opongan, ¿no? Que no Ujú, sean similares. Eh, la pareja del final, en esa batalla constante, las hermanas, que también son una pareja que viajan a tirar las cenizas, estas parejas del principio que son como una suerte de coreografía de parejas, ¿no? ujú, Como una danza de muchas parejas entrelazadas. También la pareja de una madre y una hija. Eh, También eso sí me sirvió bueno, para inventarme los conflictos al interior de los cuentos. ujú. Una última pregunta sobre lo híbrido de la estructura, ¿no? Es como, Ujú. son cuentos largos, no son novelas, son cuentos, es como que hay elementos de las dos cosas, ¿no? Creo que son cuentos que se ramifican en vez de ser una flecha que va directo hacia adelante. Resulta muy interesante esta estructura. Quería que fueran cuentos, pero sin embargo, todo el tiempo mientras los escribía pensaba, ¿esto es un cuento? Esto es un cuento. Y después decía, no, esto no es un cuento. Y así, ¿no? Es como una batalla que yo libré en mi cabeza durante el proceso de escritura, como qué era lo que estaba escribiendo. Y después acepté que eran esto. Y bueno, si ganaron un concurso de cuentos es que son cuentos, calculo, supongo. Pero sí es algo que me preguntaba, ¿esto es un cuento? ¿Puedo hacer esto? Yo creo que de cualquier manera mantienen una estructura bastante clásica y que son cuentos no tan largos, ¿no? Como Ujú, cuentos un poco más extensos que los que yo había escrito, al menos en mi primer libro, pero que eran cuentos cortos, que son un poco más extensos, pero tampoco son larguísimos. Yo me cuesta pensar que son como pequeñas novelas porque me parece que no falta más para hacer una novela, mucho claro, más. sin duda. Ujú. Y que Sí, además son el cuento tiene otro ramificaciones. espíritu, ¿no? Tiene primero tiene otra intención de ser. No se escribe un cuento pensando en una novela para mí. Ujú, Se escribe un cuento pensando en un cuento o pensando en cualquier cosa, digo, pero cuando uno está construyendo un cuento, eh, bueno, sí, igual esto que digo es relativo, ¿no? También a veces hay escritores que llevan esos límites hasta
tironean, ¿no? De ahí, y eso también a mí me encanta, creo que en general me encanta cuando descubro eso, cuando leo algo y digo, esto no sé si es un cuento, ¿qué es? Es espectacular. Ujú, Estos son cuentos más tradicionales, en ciertas medidas, tienen una extensión también mesurada, ¿no? Y están conectados entre sí. En algún momento también con la escritura tenés que entregarte a que lo que vos estás viendo ya no es posiblemente lo que se lea. ujú. De hecho, algo que me empieza No. a pasar ahora que el libro se empieza a leer es que empiezo a encontrar devoluciones y lecturas, interpretaciones que a mí no se me habían ocurrido. Y que eso me parece como lo más lindo también del encuentro con el lector, y que el libro tenga su propia vida, por suerte, y que no esté bajo mi control. Que haya cosas que me hayan escapado y que las construya quien lee. ¿No? Una interpretación que me dio, por ejemplo, alguien ayer en un club de lectura, y eso me pareció que era del otro, que está buenísimo que lo encontró, y yo no lo pensé y no lo tuve en cuenta. Quizás lo hice inconscientemente, y bueno, que aparezcan esas lecturas, bueno, se agradece. Ujú. Bueno, creo que ya no tenemos más tiempo. Ay, Me bueno, quedaría con vos charlando un rato largo, pero bueno, ya lo haremos en gracias, otro momento. Romina, gracias y nos vemos en la feria.